Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a estar meditando en 2 de Samuel, capítulo 20, verso 14 al 22. Y le invitamos ahí en su casa que también esté preparando su Biblia, preparando este momento, que no haya distracciones. Y también aquí que dispongamos nuestro oído, nuestro corazón también para recibir la palabra del Señor. Le invito a que oremos antes de leer la palabra de Dios. Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Dios, sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Tú tienes un propósito y ese propósito es perfecto. Dios, queremos que tú estés hablando a nuestras vidas, que nos des sabiduría, entendimiento, y que podamos crecer en ese conocimiento tuyo, Dios, que en esta hora podamos quitar todo aquello que estorba para que tu palabra pueda tener cabida en nuestro corazón. Queremos que tú redargullas nuestro corazón, Señor. Queremos que tú estés, Padre Santo, escudriñando nuestra mente, y aquello que no te agrade, oh Dios, que tú lo transformes, que tú lo cambies. En esta hora, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, y que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, antes de leer este pasaje, voy a hacer un pequeño contexto del capítulo 20. Y no sé si recuerda lo que hemos estado meditando en los capítulos anteriores. Desde el capítulo 13 empezó a hablar de Absalón y de las consecuencias. También el capítulo 12, las consecuencias que tuvo David por su pecado. Y en el capítulo 19, recordemos que Absalón, que se había levantado contra David, muere. Ya David va regresando a Jerusalén, regresa como rey a Jerusalén, y al parecer todo iba bien, ¿no? Judá, o sea, la tribu de Judá, cuando yo hable de Judá o Israel, estamos hablando de Judá, una tribu. Recordemos que Israel eran 12 tribus, y el pueblo de Israel eran 12 tribus, y ahorita es un reino unido de las 12 tribus, pero más adelante se van a dividir y queda Judá, una tribu más que se une con Judá y prácticamente desaparece, y 10 tribus que quedan del lado de Israel. Entonces, cuando la Biblia en este caso va hablando de Judá e Israel, habla en ese sentido. Judá, una tribu, e Israel son las 10 tribus restantes del pueblo, que todo era el pueblo de Israel. Pero en este caso los de la tribu de Judá van escoltando a David para llegar a Israel a Jerusalén, y los de Israel llegan con él. Parte ya iba con él, pero los demás llegan y le llegan a reclamar, ¿no? ¿Por qué iba Judá y no iban ellos? ¿Por qué los hicieron menos? ¿Por qué no los invitaron? Bueno, pero termina el capítulo 19 con esta discusión, ¿no? ¿Sí? Entre Israel y Judá. Y entonces, pensemos algo, antes de ver el siguiente punto. Pensemos algo. ¿Qué representaba David? ¿Qué representaba David en este momento? El reino de Dios, al rey que Dios había establecido en la nación. Entonces, al oponerse a David, ¿a quién se estaban oponiendo? A Dios. Cuando Absalón se rebela contra su padre, que era David, ¿contra quién se estaba oponiendo? ¿Contra su padre? Contra Dios. Entonces debemos pensar esto y tenerlo bien presente. Dios había elegido a David, entonces oponerse a David sería oponerse al reino de Dios y a la soberanía de Dios. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 20, se levanta un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Seba, que era de la tribu de Benjamín. Bueno, y no es raro, ¿verdad? Recuerda al que estaba maldiciendo a David, también era de la tribu de Benjamín. Digo, ¿por qué no es raro? Porque ¿de dónde era Saúl, el primer rey de Israel? De la tribu de Benjamín. Lógicamente, cuando quitan
a Saúl, cuando Dios quita a Saúl y llega David, que era de la tribu de Judá, los de Benjamín, ¿qué sentían? Sí, sentían que los habían desplazado. Entonces, bueno, este Seba, hay una característica. ¿Tiene ahí en su Biblia, según Samuel 20, versículo 1? ¿Sí lo tiene? ¿Cómo era este hombre? Y usted léalo ahí. Dice, hay una característica que dice, ¿no? Malvado. En otras versiones dice perverso. Un hombre perverso. Y que esta palabra de perverso también se podría traducir, o sea, Belial es en el hebreo, pero también se podría traducir como inútil o alguien que causa destrucción, malvado. Así era este Seba. Esa era la característica de este hombre. Destrucción, malvado, hasta inútil, dice que se podía traducir, ¿no? Sin ganancia. O sea, un hombre sin provecho, que nada más causa problemas. Bueno, este hombre era entonces de la tribu de Benjamín. Y como recuerda que dije que el capítulo 19 termina peleándose los de Judá e Israel y están discutiendo, entonces Seba les dice a los de Israel, pues nosotros ¿qué tenemos que ver con Judá? No tenemos nada que ver, entonces vámonos. Y todos los de Israel se van con Seba. Pero recuerda que el capítulo 19 apenas acababa de pasar, que la rebelión ¿de quién? De Absalón. E Israel apenas tenía un día que había muerto Absalón y ahora ya se estaban yendo con otro. Según iban a recibir a David, pero ya se están yendo ahora con este Seba. Bueno, él les dice, cada uno váyase a su casa, y entonces prácticamente le está diciendo, cada uno puede hacer lo que quiera. Vámonos cada uno a su casa. ¿Por qué? No tenían rey en Israel, no tenían un líder. Entonces al decirle, vámonos a nuestras casas, aquí está el rey, pero no queremos nada con el rey, vámonos a nuestras casas, ¿qué les está diciendo? Hagan lo que quieran, rechacen el rey. Y recuerda que le dije, rechazar al rey era rechazar la soberanía de Dios. Y bueno, es lo que hace Seba. No había entonces entre ellos ese líder, ese rey, y cada uno podía hacer lo que quisiera. Entonces todo Israel, dice ahí en el versículo 2, así todos los hombres de Israel abandonaron a David y se van tras Seba. Este Israel, desde que salió de Egipto, era igual, ¿verdad? Alguien les decía algo y se van con el que les dijera eso. La rebelión de Coré, Absalón, Seba, y bueno, infinidad de rebeliones que tuvo este pueblo. Y nada más alguien les decía, ya no acepten a Dios, y allí iban. Pero bueno, hoy vamos a hablar una sabiduría, pero una sabiduría que edifica. Y sobre todo vamos a hablar de una mujer sabia. Y yo le iba a poner la sabiduría de una mujer que edifica. Pero, bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a ver en el versículo 14, ahí vaya el 14. En este momento, David ve el peligro y está viendo que se van 10 tribus con Seba. Y entonces le dice a Amasa, un capitán, le dice, reúneme al ejército para que vayamos en contra de Seba, porque si no, él nos va a causar más mal que el que nos causó Absalón. Y después, al no llegar Amasa con el ejército, le dice a otros líderes que tenía ahí, que era Joab y ¿cómo se llamaba el otro? Abisai. Le dice, reúnan la gente que tenemos aquí y vamos. Y entonces, bueno, reúnen al ejército y van contra este Seba. Y en el versículo 14, vamos a ver qué es lo que pasó en el versículo 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca. ¿Quién pasó? Está hablando de Seba. Seba pasó por las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca, que era una ciudad. Y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Este Barim era, en otras traducciones dice los bicritas, o barimitas, dicen otras versiones,
que en realidad está hablando de su familia o de su clan, dicen otras versiones incluso. Ajá. O sea, todos los de su familia, los de su clan, lo siguieron y se fueron a refugiar en esa ciudad. Y verso 15. Y vinieron, estos que vinieron son los Joab y el ejército de David, y sitiaron en Abel Bet-Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Ajá. Entonces llega Joab con todo el ejército de David y sitia esta ciudad de Abel Bet-Maca. Bueno, aquí dice que construyeron baluartes o pusieron baluartes que eran como unas, en otras dice terraplenes, ¿cómo se dice? Rampas, ajá, para cruzar las murallas, ¿no? Y trataban de derribar las murallas. Bueno, ellos estaban haciendo esto, ¿no? Y ahora realmente era una ciudad que estaba en riesgo. Ya Seba había levantado esa rebelión contra David. Esta ciudad estaba sitiada. Seba había arrastrado a toda su familia y a mucha gente con él, ¿sí? Y aquí debemos pensar algo. ¿Qué es lo que cuáles son los efectos o lo que va a causar nuestras decisiones? Tenga en mente esto. Usted normalmente decimos, bueno, yo hago con mi vida, o usted hace con su vida ¿qué? Usted va a decir lo que yo quiero, ¿no? Porque es mi vida. Ajá. Pero las decisiones que usted toma, ¿nada más le afectan a usted? No. Van a afectar a su familia, van a afectar a sus hijos, a sus descendientes. De hecho, hoy pudimos meditar en el capítulo 21 y vimos que por el pecado de Saúl todavía sus hijos, sus nietos estaban pagando las consecuencias. Entonces, Seba arrastra a toda esta gente, y muchos ya habían muerto, por ejemplo, con Absalón, que también por su decisión, miles murieron por una rebelión. Entonces, ¿el peligro estaba ahí? ¿El peligro era inminente? Sí. Estaba ya ahí el ejército de David. ¿Qué haría usted? Pensemos. Cuando meditamos en el capítulo 19 y que vimos que ya David había ganado la guerra, el enemigo fue vencido, Dios lo había hecho regresar victorioso, pero no había llegado a Jerusalén y ya se estaba levantando otra persona, ¿sí? Viene otra lucha, ahora con Seba. Y en nuestra vida luego pasa algo similar. Pasamos una batalla, Dios nos da la victoria. Pasamos una aflicción, Dios nos ayuda. Pero después viene otra batalla. Viene una enfermedad, viene escasez, problemas familiares, incluso tentaciones personales o debilidades que uno tiene. Ahora, ya hemos compartido esto. En el capítulo 11, cuando David cae en pecado, ¿recuerda cómo comienza ese capítulo? En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó y mandó a su ejército. Y ahí comienza la narración, ¿no? Y normalmente cuando meditamos eso decimos, es que era un tiempo de guerra. Entonces él debía estar en la guerra, preparado, alerta. Y entonces nosotros lo aplicamos y decimos, cuando haya guerra, debo estar despierto. Pero yo le pregunto, ¿en qué momento estamos en guerra nosotros? ¿O en una batalla? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Termina una batalla y decimos, ya, voy a estar tranquilo. Y después viene otra. Y entonces debemos estar preparados todo el tiempo. No es que haya un tiempo de guerra y después el enemigo es vencido y se va. No. Satanás siempre va a estar tratando de atacarlo. Siempre va a estar tratando de que usted caiga. La carne va a seguir luchando con sus concupiscencias, con los deseos, con
debilidades. Entonces la guerra, el peligro va a ser constante, es inminente, el peligro está ahí. Así está esta ciudad ahorita. Pensemos voy a decir nada más Abel. En la ciudad de Abel. Está ahí sitiada, el peligro está ahí. Bueno, hay una mujer sabia. Versículo 16. Y quiero leer del versículo 16 al 21 para que usted escuche lo que dice la Biblia. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey de David, entregada a ese solamente, y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Bueno, recuerda la característica que dijo de Seba: un hombre perverso. Ahora esta mujer, ¿cómo es? ¿Una mujer? No, ahí en el versículo 16, ¿una mujer cómo? Sabia. En contraste con este hombre perverso. Pero vamos a ver. En Nueva Traducción Viviente, en el versículo 18, dice: así que ella continuó. Había un dicho que decía: si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. O sea, no nada más ella era sabia, sino que esa ciudad se caracterizaba porque eran hombres sabios que decían: ¿tienes algún problema? Pues ve allá y vas a ver que te van a dar un buen consejo. Así estaba catalogada esta ciudad. Bueno, la decisión, la sabiduría de la mujer, la acción de esta mujer podía salvar esa ciudad o podía destruirla. Y es lo que quiero que vayamos pensando. Y ahorita vamos a ir más adelante y a lo mejor va a causar un poco de conflicto en lo que vamos a decir más adelante. Pero vayamos pensando, esta mujer era sabia. Y lo que ella hiciera, para lo que ella usara su sabiduría, iba a poder salvar a su ciudad o incluso destruirla. ¿Se acuerda de Proverbios 1:7? Proverbios 1:7, si no se acuerda, puede ir a Proverbios 1:7. Es una cita muy famosa que dice: el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando la Biblia habla de personas que son sabias, entonces, ¿en qué debemos pensar? Una persona que es ¿qué? Temerosa de Dios. Y después, ese mismo Proverbios, en el versículo 7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, la gente insensata, necia, a pesar de que está la sabiduría ahí, ¿qué hace? La desprecia. La rechaza. Pero esta mujer no es así. Esta mujer es una mujer sabia. Entonces la Biblia nos muestra a esta mujer como esta mujer sabia, como muchos otros ejemplos en la Biblia de mujeres sabias que hicieron algo y que lo que hicieron, las decisiones que tomaron, salvaron a muchas personas, salvaron a su familia. ¿Usted recuerda alguna mujer que por su decisión su familia se salvó? ¿Sí recuerda? No. Rahab,
en Jericó. Toda la ciudad fue destruida, todos murieron, y por la decisión de esta mujer, Rahab, de temer a Dios y de decir yo sé que ese Dios es verdadero, y ayudar a los espías de Israel, se salvó ella y toda su familia. Y no solo eso, sino que entró dentro de la genealogía de Jesucristo, esta Rahab. Hay más ejemplos. Hay dos mujeres en Jueces. Una se llamaba, en el tiempo de Débora, cuando están peleando, Jael, que mata al capitán Císara, ¿se acuerda? Que lo enclava y detiene ahí una guerra. Entonces, también cuando Abimelech, este hombre que va a quemar una torre, desde arriba la mujer dice que le deja caer una piedra de molino y mata a este Abimelech. ¿Quién más? Podemos pensar en Esther. Podemos pensar en Ruth. Muchas mujeres que fueron sabias y tomaron una decisión, y su decisión afectó a muchos para bien. Fíjese algo que dice ahí mismo, en donde estamos, en el verso 19. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es la mujer? Yo soy, ¿qué dice? De las pacíficas y fieles de Israel. Pacíficas, ¿qué es? Que ama la paz. Y usted dice, pues eso no tiene nada que ver. Pero hay una palabra que se usa en el hebreo para decir paz. ¿Usted conoce esa palabra? Shalom, ¿no? Y usted lo conoce también, a lo mejor lo ha escuchado, que los judíos así se saludan, ¿no? Shalom. Y para ellos el shalom no nada más es paz, sino habla de una bendición y de una prosperidad en todos los sentidos. Y si vamos más allá, el shalom de Dios está hablando del estado original de todas las cosas como Dios las concibió. Cuando está hablando de Jesucristo, de que al final Él traerá esa paz eterna, ¿qué está diciendo? Las cosas serán restauradas a su estado original. Bueno, esta mujer cuando dice yo soy de las pacíficas, yo soy de las que ama la paz, yo soy de las que ama las cosas como Dios, las diseñó y han sido creadas. Y soy de las fieles de Israel. Pero hay algo que también dice, y tú procuras destruir, ¿qué dice al final? ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? O sea, está diciendo, esta ciudad, ¿a quién le pertenece? A Dios. Esta ciudad le pertenece a Dios. Ok, sigamos. Proverbios 14:1. Y en esto nos vamos a estar enfocando también. Proverbios 14:1. Hablando de esta mujer sabia. ¿Cómo es la mujer sabia? Se debería de saber este versículo de memoria, o a lo mejor se lo sabe de memoria y no se acuerda de la cita, ¿verdad? Pero dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Será cierto esto? Sí. La mujer sabia procura, cuando dice edifica su casa, ¿a qué se refiere? ¿Que la mujer sabia pone los tabiques y construye la casa? ¿O a qué se refiere? Edifica su casa. Edifica a su familia, une a su familia, a su esposo, a sus hijos, lucha porque cuando habla de casa no está hablando de la casa, no, está hablando de la familia. La mujer sabia edifica a su familia, mas la necia con sus manos la derriba. La necia deja que sus hijos se vayan a la perdición. La necia pelea con su esposo. Y entonces, en el libro de Proverbios habla mucho de la mujer sabia que edifica, que es prudente, sobre todo el último capítulo, el 31, que es prudente, que es virtuosa, que es trabajadora, que es misericordiosa, que ve al necesitado y la ayuda, que es buena esposa, que es buena madre, que ve al pobre y extiende su mano.
Pero también en Proverbios habla de la mujer insensata. ¿Cómo es esa mujer insensata? Rencillosa, iracunda, peleonera. ¿Qué más? Chismosa, adúltera. Ok. Ahora vamos a un punto que es donde va a empezar a causar conflicto. ¿Aquí vamos bien o nos regresamos? Bueno, estamos hablando de la sabiduría y de la mujer sabia. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica. Y la mujer necia o insensata destruye, derriba. ¿Por qué digo que va a entrar en conflicto? Porque en nuestros días está muy de moda hablar de ¿qué? Del feminismo. Del feminismo. Incluso hay una teología feminista. ¿Qué es teología? El estudio de Dios, lo que hace uno al estudiar la Biblia y los libros, los que escriben los libros son teólogos. Esa es la teología, ¿no? Un estudio científico o metódico de la Biblia y de Dios. Entonces hay una teología feminista y en este pensamiento feminista lo que buscan es reinterpretar las escrituras desde la perspectiva de la mujer y desde la experiencia de la mujer, pero sobre todo de la experiencia de ¿qué? De opresión que ha tenido la mujer. Tratan de defender a las mujeres oprimidas y a otros grupos que son oprimidos, ¿sí? Indígenas, no sé, cualquier otro grupo minoritario, ¿cómo se llaman? Los migrantes, las razas, etcétera. Tratan de defender. Bueno, eso estaría bien, ¿no? Pero en este afán de hacer una teología y de reinterpretar la Biblia, dicen que hay textos en la Biblia que están mal, ¿sí? Que son irremediablemente machistas, dicen. Entonces llegan a decir que hay que reinterpretar esos textos que son machistas. Incluso algunas llegan a decir que hay que quitar esas cosas, que lo que está mal es la Biblia. Y esto es un gran peligro. ¿Por qué? Porque quieren quitar algo que no se adapte a su experiencia o a su visión. Si eso no se adapta a lo que yo pienso, a lo que yo veo, entonces hay que quitarlo. Entonces ellos están poniendo por encima de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que esto es algo natural. ¿Por qué? El ser humano por naturaleza va a buscar oprimir a los demás, lamentablemente. Voy a poner un ejemplo. Usted, ¿qué piensa cuando ve las noticias y ve cómo tratan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué piensa usted? ¿No se indigna? Cuando ve que los están siguiendo las patrullas, que los golpean, que los meten a la cárcel, que los tienen en lugares fríos y amontonados y después los regresan, que los discriminan por ser latinos, por ser mexicanos, le molesta, se indigna, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa cuando los mexicanos hacemos lo mismo con los migrantes centroamericanos o haitianos? Muchos mexicanos hacen lo mismo. Ven a un migrante y lo discriminan, ¿sí? La policía ahora también los agarra, los golpean, se los llevan a la cárcel, tratan de deportarlos. Sí, nos indigna lo que hacen allá, pero nosotros cuando podemos hacer lo mismo con otros, lo hacemos. Esto es la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, el capitalismo, el sistema capitalista, que es México y gran parte, bueno, casi todo el mundo es capitalista, ¿no? ¿Qué busca? Busca un pretexto y aún se basa en la misma Biblia para oprimir a otros, para esclavizar a otros, en pro de la libertad y del libre mercado, ¿no? Amontonan el dinero unos cuantos y los demás. Bueno, pero entonces el hombre dice, ¿cuál es la solución? El comunismo.
El comunismo, porque todos van a tener lo mismo. Pero ¿qué pasa con el comunismo? Peor tantito, porque unos poquitos tienen todo y todos los demás, en la miseria, ¿sí? Y más violación de los derechos humanos en el comunismo, ¿no? Por ejemplo, una vez en un programa de jóvenes preguntaban, ¿no? ¿Una mujer cristiana puede ser feminista? Algunas dirán sí o no. Bueno, depende qué concepto tenga del feminismo o qué es feminista, ¿no? Pero entonces yo preguntaba, bueno, ¿un hombre cristiano puede ser machista? No. ¿No? Entonces una mujer sí puede ser feminista y un hombre no puede ser machista. ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre desde la perspectiva de este mundo. Entonces debemos tener cuidado. El machista, un hombre machista va a buscar pretextos en la Biblia para imponerse sobre las mujeres. Pero una mujer feminista también va a buscar pretextos y va a buscar pasajes en la Biblia para defender su posición y dominar sobre alguien más. Por ejemplo, supuestamente las mujeres feministas, ¿qué defienden? A la mujer, ¿no? Pero cuando una mujer no piensa como ellas, ¿qué hacen? La descalifican, quieren oprimirla, la agreden, ¿sí? Entonces, en realidad no están preocupándose por las mujeres, están preocupándose por sus anhelos, lo que ellas quieren. ¿Qué es lo que hablan mucho? Un término que usan mucho las feministas, ¿qué es? Deconstruir. ¿Se ha escuchado eso o no? Es que necesitamos deconstruir la sociedad, la familia, el matrimonio. El hombre necesita deconstruirse. ¿Qué es deconstruirse? Para las mujeres, para este grupo, todo lo que vivimos o muchas de las cosas le llaman ellas construcciones sociales. ¿Qué es esto? Patrones de actuar o de pensar impuestos por la sociedad durante, podríamos decir, miles de años, ¿no? Esos patrones y esas conductas que se impusieron por la sociedad le llaman ellas construcción social. Entonces, cuando ellas ven el matrimonio dicen, eso es una construcción social. Entonces, como es una construcción social, debemos deconstruirla. ¿Y qué es deconstruir? Destruir, o sea, quitar toda la base de eso, ¿sí? Eso es deconstruir, derribar, ¿sí? Cuando ven la familia, de igual manera, hay que destruirla. Por eso el individualismo y la satisfacción personal está sobre todo. Es lo que va a determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si yo me siento satisfecho, eso es correcto. Si yo no me siento satisfecho, eso es incorrecto. Estoy hablando en el pensamiento de feminista, y no solo feminista, de muchos grupos, ¿sí? Ahorita, por este pasaje, quise tratar de este tema, ¿no? Pero bueno, hablemos del matrimonio y de la familia. ¿El matrimonio y la familia es una construcción social? ¿Es una institución que estableció el ser humano? ¿La familia y el matrimonio? No. ¿Quién estableció? ¿Quién instituyó la familia y el matrimonio? Dios. Dios. Desde el principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. E instituyó el matrimonio y, siguiendo eso, la familia. ¿Sí? No es una construcción social, fue algo que Dios concibió y lo estableció. ¿Sí? Y entonces, esto lo sabemos, y yo creo que en nuestros tiempos se decía así, y todos sabíamos. ¿Cuál es la base de una sociedad? La familia. La familia es la base de la sociedad. Pero si ahora decimos la familia hay que destruirla, entonces ¿qué queda? Si yo en un edificio tiro la base, ¿qué va a pasar? Se va a caer. La sociedad se va a derrumbar, se va a destruir. Si no hay familias estables, si no hay matrimonios estables, ¿qué pasa con la sociedad? Y no digo qué va a pasar, ¿qué está pasando con la sociedad?
se está destruyendo. Se está destruyendo. ¿Sí? Como por ejemplo Rusia. Cuando fue la URSS, algunos se acordarán de la URSS. Los más jóvenes dicen, ¿qué es la URSS? Ya no conocieron la URSS, ¿no? Rusia estaba unido con muchos países, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Quitaron a Dios. Dios no nos interesa. Prohibieron a Dios. ¿Y la familia? No, la familia no importa. Pero en menos de 50 años, ¿qué pasó con Rusia? En menos de 50 años. Porque la URSS comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de terminar el siglo pasado, ya había caído esa sociedad. Porque se dieron cuenta que si no hay una familia estable, la sociedad se va a caer. Si nosotros aquí en México seguimos en esa, ¿cómo se dice? En ese rumbo donde vamos, en 50 años, va a estar tremendo. Podemos verlo, los que viven aquí en Cuautepec, de 20 años, 30 años para acá. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el crimen? Y eso ha sido ¿por qué? Porque están diciendo, nada sirve, todo hay que tirar. No debe haber familias, no debe haber matrimonios. Yo hago lo que quiera. Es más, puedo matar a mi hijo antes de que nazca. No importa. ¿Sí? Siempre y cuando yo me sienta satisfecho o satisfecha. Eso determina todo. Entonces el problema es que queremos buscar de Dios, pero bajo nuestros términos. Si algo de la Biblia no nos gusta, ¿qué decimos? Hay que cambiarlo, hay que quitarlo. Ponemos nuestros pensamientos sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, el borracho, ¿qué dice? Yo quiero buscar a Dios. Quiere buscar a Dios, pero cuando llega un pasaje que dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios, no. Pero el avaro, ¿qué dice? Quiero buscar a Dios para que Dios me dé. Pero cuando llega un pasaje donde le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, ayuda al necesitado, no, pues que trabaje, pues esto que trabajé es para mí. El flojo quiere buscar a Dios, pero cuando llega a un pasaje donde dice que trabaje con sus manos, el que no trabaja tampoco coma. Pues sí, ¿cómo va a comer si no trabaja? No, entonces ya no quiero buscar de Dios. El adúltero quiere buscar de Dios hasta que llega a un pasaje donde dice, no adulterarás. El joven quiere buscar de Dios hasta que llega un pasaje donde le dice, donde dice la Biblia, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Entonces, ¿qué dice el joven? No, como que ya no es muy bueno buscar de Dios. El machista, un hombre machista quiere buscar de Dios hasta que llega un pasaje donde dice, debes amar a tu esposa como a ti mismo y entregar tu vida por ella. ¿Sí? Y suplir toda su necesidad y tratarla como vaso más frágil. ¿Eso es un pensamiento machista? No, pues entonces no conviene. La feminista quiere buscar de Dios hasta que llega a pasajes cuando dice, mujeres, estar sujetas a sus maridos. Respeta a tu marido. Y cuando dice la Biblia, no matarás, entonces dice, no, la Biblia está mal, la Biblia es retrógrada. ¿Sí se da cuenta? Cada grupo de personas va a tener su manera de pensar y quiere cambiar la Biblia y adaptarla a su manera de pensar. ¿Pero eso debemos hacer? No. Debemos aceptar la Biblia como revelación de Dios, como palabra fiel de Dios. ¿Sí? Sabemos que fue escrita en un contexto totalmente diferente al de ahora, pero los principios, los mandamientos que están en la Biblia, ¿para quiénes son? Para todos nosotros. ¿Y los principios cambian? No, los principios nunca
van a cambiar. Y no podemos dividir entonces la Biblia y decir, esta parte es para los hombres, esta parte es para las mujeres, esta parte es para los niños, esta parte es para los jóvenes. No. Toda la Biblia es ¿para quién? Para todos. Entonces, ahora estábamos hablando de una mujer sabia y dijo, no va a hablar de las mujeres. No. Quiero hablar de los hombres y de las mujeres sabias. Y poniendo un ejemplo, esta mujer sabia, lo que hizo. El hombre sabio y la mujer sabia, ¿qué hacen? Entonces, edifican, no destruyen. El hombre, la mujer sabia, procuran ayudar a su familia, procuran ayudar a su comunidad. Esta mujer de Abel Bet Maca usó sabiduría ¿para qué? Para proteger la ciudad. A hombres y mujeres, no nada más a las mujeres, a hombres y a mujeres, dice, todos. No busca sacar provecho personal. Ella era temerosa de Dios y entonces procura el bien para toda su ciudad. Por eso cuando le dice, ¿tú quieres destruir? Joab dijo, no es cierto, yo no quiero destruir, dame nada más a este hombre que se está oponiendo al rey. Entonces dice el versículo 22, el último versículo, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Usó su sabiduría para convencer al pueblo, ¿sí? Para entregar, y en este caso para cortarle la cabeza a Seba. Sé que se oye cruel, ¿no? O sea, dice, no, pues le cortaron la cabeza. Pero si David estaba simbolizando ese reino de Dios, este Seba entonces, ¿qué está simbolizando? Los hombres que se están oponiendo al gobierno de Dios. Por eso le dije, tenga en cuenta que era un hombre perverso, inútil, ¿sí? Que nada más procuraba la maldad. Entonces, un hombre destructivo. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, cuando en nuestra familia, en nuestras personas, entran o quieren entrar pensamientos o cosas de este mundo, filosofías, dice Pablo, sutiles y huecas, filosofías humanas, que lo que quieren es destruir, ¿qué debemos hacer? Como esta mujer sabia, cortarle la cabeza y no darle lugar, porque ese hombre podía hacer que destruyeran a toda la ciudad y había que detenerlo, ¿sí? Voy a esto. Las decisiones entonces, y venía hablando de eso, ¿no? De las decisiones, no solo nos van a afectar a nosotros, van a afectar a nuestra familia, van a afectar a nuestra comunidad, ¿sí? ¿No sería de extraño pensar que nosotros tenemos responsabilidad de la situación en México? Nosotros como cristianos estoy hablando. ¿Por qué? Hemos dejado de influir hacia afuera. Hemos dejado de influir. Y si en Cuautepec hay mucho pecado, decía un escritor, no debemos culpar a la casa cuando no haya luz. La pregunta es, ¿dónde está la luz? No podemos culpar al mundo de tanto pecado. La pregunta es, ¿dónde está la luz del mundo? Que somos nosotros. ¿Podemos culpar al mundo de que hay tanta oscuridad cuando la luz no alumbra? No. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar decisiones sabias, como esta mujer, dentro del temor de Dios. Y había que tomar una decisión, hay que matar a este hombre perverso. Cuando van a entrar cosas a nuestra familia, a nosotros, a nuestro pensamiento, filosofías como estas que lo que dicen es, hay que destruir todo. Hay que destruir lo que dice la Biblia, hay que destruir la iglesia, hay que destruir, ellos dicen la religión, la familia, el matrimonio. ¿Qué debemos hacer? Decir, creo que tienen razón.
Ajá. Tal vez lo que los orilla a eso puede ser algún motivo de alguna manera correcto, pero los medios no son esos. Nunca la violencia va a solucionar la violencia. Nunca la maldad va a solucionar la maldad. ¿Sí? Nunca la opresión va a solucionar la opresión. ¿Sí? Entonces, hermanos, no debemos dejar que estas pequeñas cosas destructivas, como en este caso Seba, pongan en peligro nuestra familia, nuestra persona, nuestra casa. Quitar esas cosas, aún pequeñas cosas, que sabemos que están mal. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo leemos en la Biblia. Cuando vaya usted a la Biblia y diga, ay, esto me está diciendo que esto está mal, pero yo creo que no está mal. Entonces, ¿quién está mal, la Biblia o usted? ¿Sí? Sabemos que está mal y lo aceptamos. No nos hagamos, como decimos aquí en México, de la vista gorda. Sabemos que está mal, aceptemos que está mal. Veamos que el peligro es inminente. ¿Y qué debemos hacer como esta mujer? Actuar. Viendo el peligro en la sociedad, como le dije hace rato, viendo el peligro que se está destruyendo, cada vez más violencia, cada vez más crimen, cada vez más muerte, actuemos sabiamente. Mujeres, hombres, actuemos sabiamente. La pregunta forzosa sería, y esa es la pregunta que le voy a dejar: ¿somos hombres sabios? ¿Somos mujeres sabias que edifican a su familia, que edifican a la sociedad, que son una influencia positiva en el trabajo o donde estén, en la escuela? ¿O somos de los que destruyen? Pregúntese, analice su vida y póngase en pie. Vamos a orar. ¿Es hombre sabio o es hombre que destruye? ¿Es mujer sabia o es mujer que destruye? Oremos. Padre, en esta hora agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Pedimos, Dios, que realmente tenga cabida en nosotros, que quitemos todo pensamiento y que lo llevemos cautivo, oh Dios, como esta mujer sabia que pudo tomar la decisión correcta, pudo hablar correctamente para salvar a su familia, a su ciudad, para evitar más muertes en una guerra. Señor, la sociedad se está destruyendo por pensamientos humanistas, por pensamientos materialistas. Ayúdanos, oh Dios, a ser sabios, tomar la decisión correcta para nuestra familia, para nuestra ciudad, y no permitir que esos pensamientos nos dominen y entren en nuestra vida, Dios. Tú conoces nuestra vida y tú conoces nuestro pensamiento. Cambia todo aquello que no te agrade y pon tu espíritu en nosotros, Señor. Pon tu temor en nosotros y tu sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.